El 24 de noviembre, en la ciudad de Londres, en el sindicato United Union, se llevó a cabo la rueda de prensa que tuvo como invitadas especiales a Linda Cabrera, Lida Paz, Edilia Mendoza, Janel Lozano, Rosa Salamanca, representantes de organizaciones sociales de Colombia. Usualmente e históricamente representaba mujeres víctimas fuera y dentro del conflicto, por supuesto, dado que es una problemática antes, durante y después de los conflictos, lamentablemente. Nosotras hemos focalizado, no obstante, el trabajo en especial de la violencia contra la mujer en el conflicto, la temática de violencia sexual contra las mujeres, porque creemos que es una de las mayores expresiones de violencia y discriminación en nuestra contra, y que su concientización permite erradicar todos esos estereotipos y naturalización que hay sobre las violencias en las mujeres del país. Nosotras estuvimos trabajando de cara en el acuerdo de paz para que se incorporaran medidas específicas a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Ya sabemos que es una problemática invisibilizada, es una problemática que, como lo ha reconocido nuestra Corte Constitucional, enfrenta un triple proceso de invisibilidad, de silencios, de impunidad, por justamente las características con que ocurren los hechos. Las mujeres no tienen fácil denunciar los hechos y los agresores, por supuesto, no lo reconocen. Entonces nos hemos dado la tarea de trabajar en el marco del proceso de paz para incorporar garantías que fueron incorporadas, que están desarrollándose en la implementación, y estamos documentando casos de violencia sexual perpetrada por los diferentes actores armados. En este evento hemos compartido una publicación que lanzamos el viernes pasado, se llama La Luz que nos queda. Son 40 casos documentados de violencia sexual contra las mujeres perpetradas por los diferentes actores armados y que muestran realmente la dimensión de la problemática, que no es exótica ni que lamentablemente es como aislada, sino que se trata de hechos masivos y que están muy invisibilizados todavía. Esperamos que esta justicia transicional dé una respuesta a las mujeres víctimas de violencia sexual. Luego, como mujer indígena, nosotros siempre decimos nos llevamos unas tareas, ¿sí? Y las tareas que nos llevamos es un poco afianzar más en el tema del entorno. Algunos dicen del entorno familiar, otros dicen del entorno del hogar, del entorno comunitario, del entorno territorial. Es afianzar más las estrategias de reconciliación entre nosotros y nosotras mismas, porque este conflicto de 50 años, este conflicto armado de 50 años en el país, en nuestros territorios indígenas hay muchos dolores, ¿sí? Y en algunas personas puede haber mucho odio, mucho rencor, y pues a nivel de las mesas de alta instancia, digamos de todo lo que se dé en Bogotá, todo lo que se da, lo importante es sanar allá la raíz, o sea, lo que está también, lo que queda del conflicto armado en nuestras casas, ¿sí? Más porque, por ejemplo, los que han estado en las filas de las FARC, en las filas del ELN, son hijos de los más pobres del país. Ahí hay indígenas, hay campesinos, hay afros, pero también los que están en el ejército también son hijos de los más pobres del país. Entonces también hay indígenas, hay campesinos, hay afros, y así sucesivamente. Entonces el enfrentamiento del conflicto armado es un enfrentamiento a muerte entre pobres, ¿sí? Entonces a la vez vemos el conflicto armado como una estrategia de que nos matemos entre los pobres, y esa muerte entre los pobres como estrategia para, no sé si es una manera de acabar la pobreza en el país, puede ser de esa manera, que se vea así, y esa muerte entre pobres ha llevado unos por una esperanza, como dicen las compañeras, pero ha sido unos como una esperanza de salvar su vida, porque cuando pasa algo así, cada quien quiere, o sea, todos nacemos, pero nosotros no nacemos pensando en que vamos a morir, sino nacemos es que pensamos vamos a vivir. Entonces, nosotras las mujeres decimos que nosotros en nuestros territorios queremos morir, pero envejecidos, al lado de nuestros hijos, al lado de nuestros compañeros, de nuestros maridos, bueno,
vecinos y pues no morir pues, por una provocación armada. Y de todo esto nos ha dejado muchos dolores porque como ha sido entre pobres, entonces ahorita que ya regresan otra vez a sus territorios, a sus casas, tenemos situaciones de que aquí al lado del indígena está el que asesinó a mi hijo o a mi compañero o a mi hermano, bueno, lo que sea, porque son líderes indígenas. Y entonces este conflicto armado en muertes, son las muertes en su mayoría de las víctimas del país, de las 4.000 o 6.000 víctimas, son de los pobres, ¿sí? Entonces ahorita no hemos pasado el escenario de poder conversar de la verdad, de poder hablar del perdón, o bueno, todas esas situaciones ahí. Entonces ya vamos a empezar a vivir juntos si aquí al lado está el que me hizo esto, entonces eso cómo lo hablamos, cómo lo curamos. Y eso es algo que no se ve en Bogotá. Yo hablo de Bogotá porque las instancias nacionales están digamos en ese escenario, pero a veces no se tiene en cuenta una situación que está pasando allá en la montaña, allá donde nace el agua, allá donde les llega la fruta, el jugo que se toman, donde les llega el agua, de que se bañan todos los días. Entonces esas cosas se dan de esa manera y eso es lo que implica el tema de la reconciliación, pero yo estoy hablando para este caso de los que vivimos allá digamos allá en la montaña, pongámoslo así. Entonces es una preocupación que tenemos como mujeres indígenas. No hemos generado los espacios como mujeres indígenas ni con las FARC, al menos para que las mamás sepan qué pasó con su hijo que se fue al conflicto armado, que tenía 12 años, 15 años, o lo llevaron, y hoy por qué en la reincorporación no aparece el hijo por ningún lado, o sea, ¿qué pasó? Bueno, eso hay muchas situaciones que lo tenemos que despejar y es una tarea de nosotros, de nosotros allí. Se hizo también un acuerdo humanitario con las FARC en La Habana por si no progresaban los acuerdos de paz, al menos en el respeto de la vida de la parte humana y pues de las tareas también que nos llevamos allá. Y pues comentarles qué piensa la comunidad internacional de los acuerdos de paz al país, comentarle allá a la gente que no estamos solos ni solas y que pues en medio de las fronteras, en medio del que pronto el mar nos divide y tantas cosas, los corazones y los espíritus siguen ahí de la mano. Creo que es importante, pues más por los medios de comunicación que hacen un papel muy importante, pero de la buena comunicación. Pedimos a la comunidad internacional hacer el acompañamiento, la veeduría, pero decirle también a todos los colombianos y sobre todo a las colombianas que durante muchas décadas han estado en el exilio, pero no han abandonado su proceso de lucha y accionar, de que no hay que perder la esperanza. Creo que el mayor impacto que hubo en Colombia después del plebiscito es ese movimiento de los ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo de las jóvenes y mujeres que salimos a la Plaza de Bolívar y a las movilizaciones que duraron más de una semana en torno al proceso de paz. O sea, Colombia tiene 14 departamentos cocaleros y cada departamento actúa de una manera diferente. Nosotros hemos dicho que el narcotráfico, la mafia, los políticos y los terratenientes del país hacen un control por este tipo de ejercicio económico que controla. Colombia no solamente tiene las armas que utiliza la guerrilla, sino utiliza otro tipo de armas de las cuales no hemos hablado acá, pero es todo el tema de las minas antipersona y la munición sin explotar, que también genera toda una población en torno a ello. O sea, no solamente hay armas en la guerrilla, sino que la mafia también utiliza y el narcotráfico utiliza armas. Frente a eso, no solamente es la criminalización de los cultivadores y productores, nunca se cogen a los grandes propietarios de los cultivos, sino a quien, como hemos dicho, se quiere criminalizar la pobreza. Y frente a las mujeres, pues nos encontramos no solamente con este tema de la producción, sino también nos preocupa otros aspectos, como son el tema del consumo, el tema de
que tiene que ver con la salud pública, pero también igualmente con el tema de la criminalización y la penalización con respecto a las mujeres detenidas en las cárceles del mundo y también en Colombia. O sea, a estas mujeres son condenadas a 15, 30 años, pero a quienes son los dueños de eso nunca aparecen. Yo vengo Casos como los que se vivieron en Medellín fueron muy dramáticos y en muchas zonas de Bogotá. Lo que pasa es que tenemos esta idea del gobierno nacional y de lo territorial, y yo creo que ahí tenemos que ir cambiando nuestra propia mentalidad tan centralista, nuestra propia manera de ver el país, y tenemos que volverlo todo territorios de paz. En esos territorios hay muchas mujeres afectadas, muchas mujeres víctimas de desplazamiento forzado fueron en las ciudades o están en las ciudades, y muchas en condiciones muy severas, tuvieron que pasar situaciones muy complicadas, incluido el redesplazamiento interno en las ciudades, porque una vez las ubicaban, las volvían a amenazar y tenían que volverse a cambiar de ciudad o a cambiar en la misma ciudad. Yo creo que ha sido una cosa bastante complicada, y además hubo casos también de afectación en términos de violencias directas con mujeres en situación de desplazamiento que estaban en las ciudades que fueron encontradas y fueron revictimizadas. Entonces, yo sí creo que hay un proceso complejo de sanación de todo el país, con distintos énfasis según la manifestación del conflicto y la diversidad del mismo. El movimiento de mujeres no son todas las mujeres del país, pero sí es un movimiento muy significativo en términos de su presencia en todas partes de manera diversa. Las mujeres en zonas indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres pescadoras, las defensoras y defensores de derechos humanos. Hay cosas complejas que falta una inmensa educación dentro del país, porque todavía la gente considera que ser defensor o defensora es como si fuera yo no sé qué, terrorista. Entonces todavía falta una inmensa educación para entender qué significa defender los derechos humanos, qué significa tener derechos ciudadanos, qué significa la libertad, porque todavía venimos de un mundo lleno de miedo, de prejuicios, de odios, y yo creo que todavía nos falta un largo camino de construcción de ciudadanías, de nuevas ciudadanías basadas en la democracia y la libertad, para poder hacer eso. Y en eso las mujeres todavía tienen algunas tienen mucha dificultad porque tienen mucho miedo de todos estos cambios que puedan afectarlas en su estabilidad. Y quiero terminar diciendo, sin embargo, yo creo que cada vez hay más conciencia que las violencias contra las mujeres cruzan a todas las mujeres. La más rica, que el marido la atropella en su casa cobrándole hasta el último peso que le da para lo que sea, hasta la más pobre que es violentada en su casa. Entonces yo creo que ahí hay una transversalidad que es muy interesante y que cada vez se viene reconociendo más y diciendo nos queremos vivos, es decir, ni una violencia más contra las mujeres. Bueno, yo creo que hay una situación concreta en Colombia, que es uno de los países que quizás cuenta con mayor desarrollos legislativos. Tenemos un marco legislativo suficientemente amplio que de implementarse podría brindar las garantías plenas para la vida libre de violencias, para la atención, para la justicia, para las mujeres. Pero en realidad, del dicho al hecho, decimos nosotros en Colombia, hay un trecho muy amplio, y lo que tenemos es un marco normativo que no se está implementando. Un caso podríamos mencionarlo, y de pronto Linda me puede ayudar más ahí, es la ley 1257, que es quizás la ley más importante que tenemos para enfrentar el tema de la violencia contra las mujeres.
ahí la ley nos plantea un marco lo suficientemente amplio que, entre otras cosas, obliga al Estado, por ejemplo, a brindarle seguridad a las mujeres víctimas con las casas de apoyo, ¿cómo se llaman? Casas de refugio. Casas refugio, pero que si las vamos a contar cuántas hay en el país, yo no creo que alcancemos a 10 casas en el país, cuando las dimensiones y los datos de violencia contra las mujeres en Colombia son enormes. Por lo menos el 90% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en sus vidas. Entonces hay una brecha muy grande y un vacío muy grande en lo que tiene que ver con atención a las mujeres. Y no hablemos del tema de la justicia. Las mujeres cuando van a denunciar, cuando se atreven, muchas de ellas ni siquiera se atreven porque no tienen condiciones de seguridad, pero cuando se atreven a hacer la denuncia se encuentran con un sistema de justicia que lo primero que hace es dudar de lo que ellas están diciendo, no les creen, terminan culpabilizándolas porque siempre lo que le pasa a las mujeres es porque no lo buscamos. Entonces hay unas problemáticas supremamente fuertes en las que estamos trabajando para que reducir, por un lado, como esas obstáculos que tienen las mujeres para denunciar, pero brindarles mejores oportunidades para una atención psicosocial, para poder acceder a la justicia, pero también con campañas para sensibilizar y lograr reducir los índices de violencia contra las mujeres. Y ahí es importante que cada vez lo preguntaba, no recuerdo ahorita quién, en el tema de cómo trabajar en un ejercicio de sensibilización a los hombres. Cada vez hay más campañas como que están proponiendo reflexiones en torno a las nuevas masculinidades y convocando a los hombres a que revisen su ejercicio de poder y ejercicio de violencia y dominación para con las mujeres, pero son cambios culturales que en un sistema patriarcal tan asentado en nuestras sociedades, pues no son cambios que uno los sienta que se van produciendo rápidamente. Incluso nosotras a veces decimos que lo que estamos viviendo responde a que el patriarcado está irritado, está enojado con los avances y la conciencia y la asequibilidad y el empoderamiento que vamos alcanzando las mujeres. Entonces ahí hay un reto súper enorme. Las organizaciones que hacemos trabajos con organizaciones de mujeres, pues estamos intentando avanzar en procesos de conciencia desde las mismas mujeres, que ellas logren ganar mayor autoestima, se asuman más como sujetas de derechos, pero es la responsabilidad del Estado el que tiene que brindar todas las condiciones y la seguridad y la garantía de la vida libre de violencias. Sin embargo, hacemos muchas cosas, pero siempre son muy marginales frente a la dimensión del problema. Soy Edilia Mendoza de Colombia, de las Mujeres Rurales Colombianas. Estuvimos esta semana acá en Londres dando a conocer la realidad que vivimos las mujeres en Colombia en el marco de los acuerdos, de los avances que se han venido dando y de cada una de las, digamos, de las situaciones que estamos viviendo las mujeres, las diferentes tipologías de violencia. Hemos hablado específicamente de la violencia sexual con las mujeres en Colombia en el marco de esta guerra de décadas, y igualmente de lo que le ha pasado a los niños y a las niñas en Colombia y a los jóvenes. Pero también decirles que también hemos hablado de todas las posibilidades y propuestas, de la palabra esperanza y de la palabra del compromiso y de la convicción que como mujeres colombianas le estamos aportando al proceso de paz. Este es un largo camino que hemos iniciado hace un año y de las cuales estamos viviendo en otras condiciones en Colombia, amanecer cada día con una tranquilidad de no escuchar balas por ningún lado, ni problemas y conflictos dentro del marco con el gobierno, con el Ejército Nacional y la guerrilla, y poder tener la posibilidad de mostrarle a los niños de hoy y de mañana
que si estamos todos juntos y juntas y tenemos un proyecto en común, podemos cambiar esas condiciones de vida. No va a ser fácil ni para el gobierno, ni para las personas que se reincorporan de nuevo a la sociedad, ni tampoco pues para quienes se consideran como los antagónicos en el país. No solamente la insurgencia, sino también los grupos paramilitares y otras fuerzas en Colombia siguen haciendo las suyas. Se requiere como que el Estado colombiano haga un trabajo y se dedique el día a día a verdaderamente hacer el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y los que siguen con el ELN, con el EPL y con todas las fuerzas insurgentes que hay en el país, pero también con esos otros opositores que también están armados en Colombia y que también hacen mucho daño. Para nosotros como mujeres emigrantes, recibir a 5 compañeras lideresas de Colombia, a dar un informe, nos contaron muchas cosas que realmente no sabíamos del proceso de paz en Colombia.